¿Vos ves ahí? Bueno, como es una materia que ustedes tienen que elegir entre 12 o 13, no sé cuántas hay ahora, 15, 20 son ahora, bueno, estoy un poco atrasado. Se me ocurrió hacer algunas preguntas para contestármelas con la idea de ver si podemos llegar al corazoncito de ustedes para que elijan esta materia, por sobre otra, que son todas las materias que tienen, son de muy buena valía y cuantía. Entonces decimos, ¿qué temas tratamos en gestión ambiental? ¿Qué capacidades le agregan al alumno? ¿Para qué le sirve? Eso es muy importante. Y después, respondernos una pregunta que está en el colectivo de la gente y que suele confundirlo. ¿Gestión ambiental es lo mismo que ingeniería ambiental? Entonces acá nos vamos a sacar todas las dudas, ¿de acuerdo? Así que yo voy a trabajar sobre estos 4 puntos en particular. Adelante. Decimos que en nuestro país, a partir de la última reforma del año 1994 de nuestra Constitución Nacional, los legisladores nacionales le incluyeron a nuestra Constitución Nacional un elemento que es muy importante. ¿Cuál es ese elemento? El derecho a un ambiente sano. Así como hay un derecho al agua y hay otros derechos, el artículo 41 de la Constitución dice que todos los hombres tenemos derecho a vivir en un hábitat que sea cómodo. Que no esté contaminado. Que no esté contaminado, un ambiente sano. ¿De acuerdo? Ahora, esta suerte de ingresar a un derecho al ambiente sano introdujo un concepto que es fundamental para la ingeniería, que es el concepto de desarrollo sostenible. ¿Y qué entendemos los ingenieros especialmente por desarrollo sostenible? Es aquel desarrollo en el que las actividades del hombre, al consumir materias primas y al consumir bienes de la naturaleza, debemos asegurarnos de poder realizar nuestras labores sin que con ello afectemos lo que le va a pasar a nuestros hijos, a nuestros nietos y al resto de nuestros descendientes. Entonces se entiende que el desarrollo es sostenible cuando nos podemos desarrollar nosotros y le permitiremos a nuestros descendientes poder hacer lo mismo. ¿Se entiende cómo es esto? Parece que es muy simple y realmente es muy simple. Lamentablemente muchas veces lo confundimos porque no se nos explica bien. Pasamos una primera más. Y acá está un poquito el secreto de la cuestión. Y decimos nosotros que para alcanzar un desarrollo sostenible, es decir, ¿cómo es esto que las actividades que va a desarrollar el hombre no deben afectar a las capacidades de quienes nos van a continuar en nuestra labor? En ese sentido, para lograr este desarrollo sostenible, los estados, el Estado Nacional y los estados locales de nuestro país han definido, han dictado, como ponemos aquí en la termina, una serie de normas y exigencias de cumplimiento obligatorio que inciden de manera fundamental sobre la casi totalidad de actividades industriales y o de prestación de servicios. Es decir, este desarrollo sostenible no es trabajemos en función de un desarrollo sostenible. Este desarrollo sostenible, vuelvo a repetir, está respaldado por una serie de normativas que no las vamos a encontrar en ningún manual de ingeniería, porque estas normas nacionales y locales refieren a leyes, decretos, resoluciones y disposiciones, vuelvo a repetir, del gobierno nacional y de los gobiernos locales, que imponen cuestiones sobre las actividades productivas y que dicha información tenemos que ir a buscarla a estos lugares, no a ningún manual de ingeniería. ¿Se entiende lo que digo? Bien. A ver. En tal sentido, la implementación de una adecuada gestión ambiental posibilita, de aplicarla correctamente, incorporar al desarrollo sostenible, al que habíamos nombrado recién, en los objetivos y metas de una organización, incidiendo sobre sus políticas, programas y procedimientos. Ustedes me podrán decir un ejemplo concreto de esto para ver de qué estamos hablando. Por ejemplo, cuando hablamos de un efluente gaseoso, una fábrica que tira humo, ¿sí? Ese humo que sale de la chimenea de la fábrica
ya no lo vemos como se veía hace 100 años, vemos humo y vemos... ¿Qué se veía hace 100 años cuando veíamos humo? Humo negro. Un humo negro. ¿Un humo negro o de otro color? Antes se entendía eso como progreso, y así lo dejaba pintor conocido, Quintela Martín, en su cuadro. ¿Qué veía? Muchachos sombreando bolsas y sobre el fondo unas tremendas chimeneas con unos humos negros, y eso era símbolo de progreso. Hoy en día, cuando vemos una chimenea con humo blanco o negro, ¿qué decimos? Es símbolo de contaminación, ¿correcto? Entonces, ¿cómo nos manejamos los ingenieros con el tema de la contaminación? La idea es que no contaminemos, no podemos no contaminar, porque toda actividad antrópica, toda actividad que hace el hombre, contaminan sí o sí de alguna manera la naturaleza. Entonces el Estado, al dictar esas normas de las que hablábamos antes, nos pone límites y nos pone posibilidades y valores admisibles de contaminación. Y eso es lo que la gestión ambiental debe cuidar de los procesos productivos. Que nuestros procesos productivos no generen una contaminación mayor a la que está indicada en las normas vigentes. ¿Se entiende? Las normas vigentes son leyes, decretos y resoluciones. Y por ende tenemos que ir a buscarlas a ámbitos estatales. Podemos ir a la librería acá enfrente a que nos dé un manual de normas ambientales, porque no existe. ¿Se entiende lo que digo? Bien. En este sentido, es importante ahora, ya que tenemos poco tiempo, hablar un poquito de esto que ya lo habíamos planteado antes, que es gestión ambiental versus ingeniería ambiental. Imagínense por un instante, antes de explicarlo, voy a dar un ejemplo gráfico, que tenemos o estamos trabajando en un hospital y de repente nos encargan a nosotros que nos encarguemos del manejo y tratamiento de los residuos patogénicos. ¿Todos saben más o menos de qué estoy hablando? Bien. Entonces, como sabrán o como se imaginarán, hay distintos tratamientos para este tipo de residuos. Fundamentalmente hay dos que son los más conocidos. El de incineración y el otro tratamiento. Nos ponen en basurales o algo así. Que No, esa es una segunda o tercera parte. Incineración o tratamiento en autoclave. El autoclave es un recipiente que tiene la posibilidad de ingresar materiales adentro, se cierra, se inyecta vapor de agua a presión, a determinada temperatura, y eso genera un ámbito que a todo lo que es patogénico, patológico, lo destruye. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace la ingeniería ambiental y la gestión ambiental en este caso? La gestión ambiental, conociendo las normas, sabe que, por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar esto en el hospital italiano, no podemos incinerarlo. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Buenos Aires está prohibido. ¿Correcto? Entonces puede ser un proceso extraordinario, pero nosotros acá no lo podemos hacer. Podríamos hacer el tratamiento por autoclave. Lo que dice acá el amigo es una tercera instancia. Luego de la incineración o luego del tratamiento en autoclave, lo que no sirva, en el caso de incineración es todo, en el caso de autoclave es una parte, va a relleno o destino final en rellenos sanitarios. ¿Siguen? Entonces, en este caso particular de la incineración o el autoclave, la ingeniería ambiental es la que diseña, en el caso de la incineración, cómo construir el horno pirolítico para tratar a los residuos, cómo hacer para ingresar los materiales, cómo alimentarlo energéticamente para que logre determinada temperatura y cómo sacar el material de ese lugar. De la misma manera, el ingeniero ambiental o la ingeniería ambiental estudia cómo desarrollar los procesos en el autoclave para que los materiales puedan ingresar, estar un determinado tiempo y puedan egresar para poder ser reutilizados. ¿Se entiende? Entonces el ingeniero ambiental es el que diseña los fierros de esta historia, y el que hace la gestión ambiental es el que, como hace el ingeniero en la mayoría de las cuestiones, es el que gestiona de cómo desarrollar algunas actividades. ¿Se entiende? Lo mismo que el auto de Fórmula 1 y los ingenieros que están en la carrera no son los ingenieros que construyeron el auto en la fábrica, son los ingenieros que junto al piloto gestionan ¿qué cosa?
cómo desarrollar la carrera. ¿Se entiende? Por más que sean ingenieros, no son los ingenieros que construyen el auto, sino los que gestionan junto con el conductor cómo desarrollar y resolver la carrera para lograr llegar al número 1. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Bien. Vamos rápido, así que nos queda tiempo para las preguntas. ¿Hacia dónde apunta la gestión ambiental en una empresa? Fundamental al famoso desarrollo sostenible. ¿Cómo logramos un desarrollo sostenible? Entre otras cuestiones, haciendo una reducción del impacto ambiental de todas las actividades, productos y servicios que presta o que genera la organización, la actividad o la empresa. Eliminación y o tratamiento adecuado de residuos, vertidos y emisiones. Nosotros en manejo de materiales y distribución en planta hablamos de manejo de residuos y desperdicios. ¿Y por qué decimos residuos y desperdicios? Porque llamamos residuos únicamente a todo aquello que legalmente es reconocido como tal. Pero hay otras cosas que legalmente no podemos llamarlos residuos y nosotros lo incluimos dentro de los materiales como desperdicios. ¿Se entiende? Bien. Optimización del consumo de materias primas, recursos en general, especialmente el energético. Estableciendo las bases para encauzar, evaluar y medir el funcionamiento de toda empresa moderna y, como otros sistemas de gestión, un compromiso de mejora continua. Empezamos a cerrar. Acá hay algunas cositas de las que se maneja en gestión ambiental en cualquier compañía medianamente importante, que es residuos de todo tipo, según donde nos toque estar desarrollando la actividad, vertido de aguas residuales, porque no podemos tirar todo lo que sobra de nuestros procesos productivos ni al inodoro ni a la rejilla que va al desagüe pluvial. Está prohibido todo eso. El estudio y valoración del impacto ambiental, esto es muy importante, porque nos va a definir qué tipo de riesgo ambiental tiene la actividad que nosotros estamos desarrollando. Entonces, en función a este estudio y valoración, el Estado le impone determinadas exigencias y el cobro de determinadas tasas a las industrias. Cuanto más contaminante es la actividad, más exigencias de control y fiscalización sobre las actividades y mayores tasas que tiene que pagar la compañía. Y nombramos acá las actividades con relevante efecto ambiental. Y esto tiene que ver con una forma en que se categorizan las actividades acá en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, si nosotros vamos a abrir una estación de servicio, una estación con relevante efecto, digamos, una actividad con relevante efecto ambiental. Las estaciones de servicio tienen, entre otras cuestiones, depósitos de combustible y es un manejo de sustancias que son peligrosas y explosivas. Entonces, todo esto requiere de determinadas cuestiones en la gestión ambiental de este negocio muy importantes. Pero si vamos a la provincia de Buenos Aires, esto no existe, porque el Estado provincial ha definido que las actividades industriales no se van a llamar con relevante efecto ambiental, sin relevante efecto o sin relevante efecto con condiciones, como es en la ciudad. La provincia de Buenos Aires dice, las actividades son de primera, segunda y tercera categoría. Y en función de cómo sea cada una de estas categorías, lo que tiene que realizar desde el punto de vista de la gestión ambiental. Fíjense que todo esto que estamos hablando, ustedes que dentro de poquito van a ingresar a una materia que es proyecto final, en el cual seguramente van a tratar de desarrollar un producto, un proceso o un servicio. Yo no quisiera ver cómo les termina ese trabajo si todas estas cuestiones que son de estricto y necesario cumplimiento frente a cada uno de los estados, si no lo conocemos y si no lo gestionamos. Es porque acá va cuestiones económicas y cuestiones de índole técnicas. Entonces, ¿cómo se gestiona? Más o menos, algo, muy poquito le hemos dicho, y la idea es explicarle para cada una de las actividades cómo se logra este tipo de tarea desde el punto de vista del ingeniero industrial. Adelante. Acá es otra filmina que yo le pondría uso del recurso suelo, que tiene que ver con lo siguiente.
Este es nuestro país, en el que tenemos 24 provincias. Cada provincia tiene normas locales, pero a su vez tenemos normas nacionales. Pues acuérdense cuando habíamos visto las primeras filminas, que nosotros decíamos que para lograr el desarrollo sustentable, los estados habían impuesto normativas. Ahora, si nosotros, por ejemplo, nos encontramos en esta zona que está acá, que está tapado por el circulito, nos encontraríamos en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene normas propias. Pero a su vez, la Ciudad de Buenos Aires, desde el punto de vista ambiental, junto con toda la cuenca del Matanza-Riachuelo, ¿sí?, tiene una normativa ambiental específica, cuya autoridad de aplicación, más de uno de ustedes lo habrá escuchado alguna vez, es el ACUMAR. ¿Me van siguiendo? Pero a su vez, alrededor de la Ciudad de Buenos Aires y alrededor de estos municipios con el que se conforma la cuenca del Matanza-Riachuelo, tenemos lo que llamamos Área Metropolitana de Buenos Aires. Yo me pregunto, si ustedes en su proyecto final tuvieran que emplazar su planta industrial, ¿dónde lo harían? ¿En el área metropolitana? ¿En alguno de estos municipios? ¿En la Ciudad de Buenos Aires? ¿O en alguno de los municipios que conforman junto con la ciudad el ACUMAR? Linda historia. ¿Cómo saberlo si no sabemos qué es lo que existe en cada uno? Entonces, hay algunas actividades que convienen desarrollarlas en este sector. Hay algunas otras que de ninguna manera nos convendría desarrollarlas en este lugar. Y así, sucesivamente, el ingeniero que tiene que hacer estas cuestiones frente a los inversores, que son los ingenieros industriales, tienen o necesitan manejar esa información para ver dónde podemos hacer la implantación de la planta industrial digamos, con la suerte de utilizar la menor cantidad de costos posibles. ¿Se entiende? Bien. Pasamos. Ahora vamos a repasar algunas cuestiones relevantes respecto de la carrera de Ingeniería Industrial. Y yo les recuerdo, porque nos pasa todos los años, que tengo el atrevimiento de consultarle o preguntarle a mis alumnos de qué van a ser capaces de firmar cuando se reciban, porque les falta muy poquitito. Y este aquí que con el apuro y la vorágine del estudio, se le dirá que en el 90% salimos a leer estas cosas porque nadie las tiene presente. Y ustedes están muy cerca de terminar sus estudios. Por eso es muy importante tener presente a qué los habilita ser ingenieros industriales. Los invito a compartir un par de esos temas. Los objetivos generales con los que se hace esta carrera de Ingeniería Industrial es formar profesionales capacitados para la administración de empresas industriales y de servicios. No es porque lo diga yo, esto ingresan a la página de la universidad y son parte de las incumbencias del título que van a obtener ustedes. Entonces nos preguntamos si se puede administrar una empresa industrial y de servicios sin gestionar en la misma una adecuada gestión ambiental. ¿Sí? Vamos a la segunda. Perfil del egresado. La carrera está destinada a formar profesionales que estén capacitados para hacer el nexo entre los sectores productivos, económicos, administrativos y del mercado. Esto está muy bien, pero era válido hace muchos años atrás. Hoy no alcanza. Porque hoy, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, cuando vamos a desarrollar una actividad de las que están encuadradas dentro de las que se llaman actividades con relevante efecto ambiental, el profesional que lleva adelante el negocio acá, en esta empresa, tiene que gestionar con las autoridades gubernamentales y con la comunidad, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde el desarrollo de estas actividades con relevante efecto requiere y exige la realización de una audiencia pública. Audiencia pública, el ingeniero a cargo del desarrollo de la compañía le tiene que explicar a la comunidad por qué es conveniente que se banquen tener esta actividad en el lugar donde viven ellos. Y explicarle a los vecinos por qué no lo van a contaminar y por qué cosas no deben tener ningún tipo de temores al respecto. ¿Han ido alguna vez a una audiencia pública?
es interesante, ya vamos a hablar de esto. Por supuesto que la lleva adelante las autoridades del gobierno de la ciudad, como autoridad pública, las autoridades, especialmente los ingenieros industriales a cargo de las obras, y los vecinos que preguntan, ¿y por dónde van a entrar los camiones? ¿Y por dónde van a salir? ¿Y los tanques de combustible, dónde los van a colocar? ¿Y quién va a encargarse de hacer el mantenimiento? El pin, pin y pon. ¿Y por dónde van a pasar los camiones? Bueno, todo eso se lo tenemos que explicar a quiénes, a la comunidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Algunas actividades profesionales reservadas al título de ingeniero industrial: realizar estudios de factibilidad, proyectar, dirigir, implementar, operar y evaluar el proceso de producción de bienes industrializados y la administración de los recursos destinados a la producción de dichos bienes. Realizar la planificación, organización, conducción y control de la gestión del conjunto de operaciones necesarias para la producción y distribución de bienes industriales. Nos volvemos a preguntar lo mismo: ¿podemos alcanzar estos objetivos sin el manejo de una adecuada gestión ambiental de la compañía? Adelante. Decimos entonces que por las razones expuestas entendemos que el cursado de esta materia les permitirá a los futuros ingenieros industriales poseer un bagaje de conocimientos mínimo, pero de base sólida, que le va a permitir en un futuro cercano poder desarrollar sus actividades con seguramente un éxito profesional importante. Muchas gracias. A partir de ahora pueden preguntar lo que